Hola, buenas tardes a todos. En esta oportunidad, mi grupo está conformado por Joana Piscal, Esmeralda López, Lorena Waquesput, Joseph Betancourt y mi persona, Angie Ralph. Para esta ocasión, a nosotros nos corresponde hacer la explicación de lo que es el taller como instrumento de investigación. Y para dar inicio a esta exposición, vamos a empezar conociendo lo que es un taller. Como pueden ver, en cuanto a la etimología, el taller proviene de la palabra francesa atelier, que se refiere al lugar de trabajo de un artista plástico o de un escultor, y en donde se reúnen personas conocedoras sobre esta técnica con el fin de compartir sus conocimientos. En general, también se dice que en estos lugares se reúnen los discípulos de aquel escultor a fin de aprender de su maestro, ¿sí? Y bueno, en general el taller tiene diferentes denominaciones que son referidas a lugares y a espacios en donde se trabaja, ya sea de una manera individual o de una manera colectiva. Y también se hace con diferentes fines. Puede ser fines formativos, fines productivos o fines artísticos. Ya en el ámbito educativo, pues el taller seguirá siendo aquel lugar donde se trabaja, aquel lugar donde se comparten conocimientos y donde se crean obras. Una definición que se acerca más al ámbito educativo es la que ustedes pueden mirar en la pantalla, que dice que el taller es un dispositivo de trabajo con grupos que se realiza con determinados objetivos, permitiendo la activación de un proceso pedagógico sustentado en la integración de teoría y de práctica. Este proceso siempre se hace dándole el protagonismo a los participantes, al diálogo de saberes, a la construcción colectiva de conocimientos y también a la situación o al problema que es estudiado, que es analizado en estos espacios. Ahora bien, ahora que ya conocemos la definición de lo que es un taller, podemos pasar a preguntarnos ¿para qué sirve un taller? Y se dice que en el ámbito educativo el taller es una estrategia que es apropiada para diferentes fines. Los fines son los que ustedes pueden ver en la pantalla. El primero es el diagnóstico. Este es un proceso en el que se analiza de una manera colectiva aquella problemática o aquella situación a fin de comprenderla, ¿sí? Se la comprende desde su complejidad, desde sus componentes y también desde su multicausalidad. El siguiente fin es la planificación. Este se refiere a la organización de acciones o de actividades con el fin de formular una estrategia que vaya dirigida al cumplimiento de unos objetivos determinados en un tiempo determinado y también con unos recursos determinados. El fin de la evaluación se refiere también al análisis del cumplimiento de los objetivos que fueron previamente estipulados, así como también el análisis del logro o no de los resultados que se querían. También en este proceso se analiza aquellas situaciones que aparecen de una manera imprevista y en general se hace el análisis del proceso del taller completo. Siguiente. Bueno, con respecto a sistematización, bueno, el concepto de taller también puede ser una metodología a utilizar como parte de una estrategia de sistematización o de una experiencia. Por lo tanto, permite analizar elementos del proceso de desarrollo de dicha experiencia en función de determinados ejes de análisis, también pues procurando reconstruir, deconstruir y reflexionar críticamente sobre el proceso que estamos llevando a cabo, con el fin de objetivar aprendizajes colectivos. Por otro lado, tenemos monitoreo seguimiento, que es un análisis del desarrollo de determinadas acciones durante el proceso de su implementación
pues también con el fin de observar obstáculos y facilitadores, visualizar su potencial estratégico también en función de los objetivos iniciales y pues también aportar información a fin de tomar decisiones que rectifiquen o ratifiquen elementos de la estrategia de trabajo. Después tenemos el análisis de una temática, que es como el abordaje colectivo de una temática para su discusión. Por ejemplo, un análisis de coyuntura puede ser, el cual puede ser parte de un diagnóstico también. Después tenemos también la formación, que el taller también es una metodología muy apropiada para realizar este tipo de objetivos de formación por determinados temas específicos, en tanto que a partir de los saberes previos de los participantes, de la discusión colectiva, de la integración de teoría y práctica, también pues favorece una mejor apropiación e internalización de los contenidos y los conocimientos de formación. Bueno, y con respecto a los puntos de partida, viéndolos desde el punto de vista metodológico y estratégico, tenemos que el estratégico consiste en tener en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar, es decir, el para qué de la realización del taller. Por ejemplo, también podemos hablar de las características que adopta el taller, su duración, los contenidos, las técnicas que se utilizarán, así como la estrategia de difusión. También es importante destacar la estrategia de registro y evaluación que tendremos. Y también serán diferentes según se trate del taller de formación, el taller de diagnóstico, de planificación o de evaluación, o bien sea un taller también de análisis de coyuntura, puede ser. Por su parte, el punto de partida metodológico, que es muy importante verlo, de la planificación de un taller, se lo mira desde la perspectiva de la educación popular. También pues consiste en partir del conocimiento de las personas, su cultura, de los conocimientos de los participantes, los intereses, la historia y códigos y aspectos como estos, comunicacionales culturales. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la organización del taller. Este comprende 3 etapas: la planificación, el desarrollo y la evaluación. En cuanto a la planificación, es donde se hacen ideas, o se hace un plan acerca de lo que se quiere alcanzar, de la metodología que se piensa implementar, se piensa en los participantes que van a ser parte del taller, el tiempo que se va a asignar a cada momento. Y también es importante aquí hacer una convocatoria, una invitación a los participantes, donde se les debe ser muy claros acerca de para qué se los convoca al taller. Bueno, en cuanto a el desarrollo, esto es lo que sucede ya efectivamente en el taller, que se ha hecho pues un diseño, una planeación con anterioridad. Este se vuelve a subdividir en otros 3 momentos, que es la apertura, el desarrollo y el cierre. Bueno, en la apertura es importante que si los participantes no se conocen, se tome tiempo para esto y se haga alguna actividad mediante alguna técnica en donde ellos puedan conocerse de una manera más personal. También hay que tener en cuenta 3 aspectos para que un taller sea exitoso. Está el análisis acerca de las expectativas, el establecimiento del encuadre y el contrato de trabajo. Cada participante viene con ideas previas al taller y pues él va a pensar acerca de que si va a ser útil, que si le va a gustar o no el taller. En función de esas ideas se va a dar ese compromiso, esa participación, lo que es, si se siente, se va a sentir frustrado o tal vez satisfecho en relación al taller. Por eso es necesario, en primer lugar, hacer como que ellos pongan en escena cuáles son sus expectativas acerca de esto. Y también hay que hacer una nivelación de esas expectativas en relación a los objetivos, a las actividades, a lo que se va a hacer y no en el taller.
También se dice que es muy importante ese análisis, ya que esto pues va vinculado con lo que es el encuadre y y el compromiso del trabajo. Esto está pues relacionado con el tiempo que va a tomar el taller, el espacio en donde se va a dar. Si se piensa que este taller va a tener una duración más de lo que se ha previsto, es importante hablarlo con los participantes y tener en cuenta pues su opinión. También es importante pensar en que si se va a hacer una grabación o se necesita algún registro, ya sea de video o de audio, hablarles a los participantes acerca de si están o no de acuerdo con esto y se les debe aclarar cuál es el objetivo de dicho registro. En cuanto al desarrollo, ya es el desarrollo con creatividad de todo ya lo acordado con anterioridad y finalmente en el cierre, pues ya es donde se da como una evaluación acerca de ese momento. Y en este es importante para que se culmine que no sobrecargar el taller con excesivo trabajo de manera que pues no pueda ser llevado a cabo y pues pueda los participantes tal vez desertar y no finalizar el taller. Y en cuanto ya al último punto o etapa, que es la evaluación, esta se refiere al análisis o a esa reflexión que se hace después ya del taller. Esta está en función de dos cosas. Se puede dar en función de los sentimientos, las emociones, como también a lo producido en sí en el taller. También está en dos niveles. El primer nivel se hace de manera grupal con los participantes. Es decir, se le toma en cuenta, se les pregunta cómo se sintieron, qué piensan acerca del taller, que si hay cosas por mejorar, que si tienen ideas de cómo solucionar problemas que se hayan presentado en el taller. Y también ya la otra reflexión se la hace de manera grupal ya entre los coordinadores. Este ya es un momento después, en donde se piensa, se reflexiona acerca de cómo se sintieron desarrollando el taller, cómo se sintieron cada quien desarrollando el rol que se les asignó, que si fueron o no alcanzados los objetivos y cómo miraron las actividades que se llevaron en el taller. A continuación voy a hablar sobre las características del taller. Como primera característica tenemos que el taller promueve el intercambio de ideas y la creatividad a nivel grupal y ayuda a la toma de decisiones en un número limitado de personas. El taller debe utilizar un número limitado de personas porque necesita que cada uno de los participantes realice aportaciones y este se realiza en un tiempo determinado. También se puede decir que las personas que participan en el taller son un grupo creado con anterioridad al taller o un grupo creado en ese mismo momento para desarrollar el taller. Como siguiente característica tenemos que el taller se ayuda de técnicas de dinamización. Por ejemplo, usa el brainstorming, mesa redonda, el roleplay, etc. Con el objetivo de ayudar a la creatividad, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Y también ayuda a sistematizar los resultados y eso se debe dar, el taller se debe dar en un ambiente tranquilo y entretenido. También se puede decir que el taller es una acción política, porque cada uno de los participantes debe saber qué es lo que se está haciendo para que ellos puedan aportar ideas o puedan participar en un debate. Como siguiente característica tenemos que el taller es un espacio que se caracteriza por una producción colectiva, es decir, aquí los aprendizajes y las creaciones se producen a partir de los diálogos y las experiencias de cada uno de los participantes. Y aquí los protagonistas se puede decir que son las personas que participan en el taller.
Como siguiente característica tenemos que busca la generación de aprendizajes y la transformación de una situación, así como de los propios participantes. Es decir, que aquí los participantes entran con un conocimiento que ellos ya conocen y al finalizar el taller ellos adquieren un nuevo conocimiento. Como siguiente característica tenemos que la programación de los talleres solo tiene un sentido cuando se inserta y se articula en un proceso de apertura, desarrollo y cierre. Se puede decir que se abre promoviendo el autodiagnóstico y las ideas creativas. Y en el desarrollo, aquí deben desarrollar los participantes las tareas planteadas en el taller. Y finalmente, el cierre dice que puede volver a abrirse, pero aquí los participantes toman las decisiones y asumen unas corresponsabilidades dentro del taller. Finalmente, se puede decir que el taller opera en una transformación, es decir, que se basa en un trabajo colectivo que procura tanto la integración teórica-práctica y que el taller es un soporte para el desarrollo educativo. Siguiente. Bueno, y como ya lo mencionaron mis compañeros, tenemos unas recomendaciones para la realización de un taller y su organización. Primero que todo, hablaré de dos puntos de partida. Primero el estratégico y luego el metodológico. En el punto de partida estratégico para la planificación de un taller es necesario tener en cuenta los objetivos que se pretende alcanzar. El para qué de la realización de un taller, las características que adopte el taller, como su duración, los contenidos, el tiempo y las técnicas que se utilizarán, así como la estrategia de difusión. El registro y la evaluación serán diferentes según se trate el taller de formación, ya sea el taller de diagnóstico, de planificación, el taller de evaluación o sea un taller de análisis de coyuntura. Siguiente, por favor. El otro punto de partida que se debe tener en cuenta es el punto de partida metodológico de la planificación de un taller. En este sentido, debemos preguntarnos cómo acordamos con los participantes la realización de un taller con determinados objetivos. En este punto debemos definir los objetivos para el taller. Al planificar hay que decidir lo que intentamos lograr con el taller y por qué es importante hacerlo. También otro ítem que se debe tener en cuenta es averiguar los participantes. Es bueno determinar quién va a ser la audiencia. Es bueno conocer sus conocimientos previos. También se hace necesario que si el grupo de participantes es reducido, se pueda hacer una presentación de participante por participante en el grupo. Y si un grupo es grande, se lo puede dividir en grupos focales y para que sea una participación más activa. Luego debemos determinar el método de enseñanza y diseñar las actividades apropiadas. En esta nos preguntamos cómo seleccionamos las técnicas a utilizar de acuerdo a las características de los participantes. En este debemos determinar el método de enseñanza, diseñar las actividades apropiadas, tengamos los objetivos claros, se debe decidir si el formato del taller es el apropiado o no para dichas necesidades que necesitan los participantes. Hay varios métodos de enseñanza que se pueden tener en cuenta para usar o involucrar en el grupo. Para que también sea un aprendizaje activo, estos incluyen las discusiones, juegos de roles, simulaciones, videos, demostraciones en vivo, oportunidades para practicar como habilidades particulares. También
Otra pregunta que debemos hacernos es cómo partimos de los saberes de los participantes y los ponemos en juego. Primero que todo, debemos saber sus conocimientos previos, debemos involucrar a los participantes que si tengan dudas o preguntas de acuerdo al taller sean estas respondidas y que una interacción que el taller sea realizado de éxito. Otra compañía remota con la parte del grupo y en este caso con el docente. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las técnicas participativas, ¿no? Dentro de estas técnicas existe una gran cantidad de posibilidades, de distintos tipos de técnicas que es posible utilizar con diversos fines. Entre ellas tenemos las técnicas vivenciales, que son de animación o de análisis. Tenemos las técnicas que implican actuación, por ejemplo, juego de roles, dramatización de cuentos. También tenemos técnicas auditivas y audiovisuales, por ejemplo, un videoforo podría ser incluido dentro de técnicas visuales, escritas. Estas técnicas tienen un gran desarrollo en ocasiones, pues como ocurre ya comentado, problema de la aplicación en sí. Entonces, a fin de evitar esta situación, es bueno tener en cuenta estas técnicas y además tres aspectos principales a la hora de seleccionar qué tipo de técnica o herramienta utilizaremos en el taller. Un primer aspecto a considerar a la hora de seleccionar una técnica, pues requiere precisamente tener en claro los objetivos que queremos lograr con dicha técnica. Entonces, un primer aspecto será la temática del taller. Si se trata de un taller de evaluación, si se trata de un taller de formación. Entonces, siempre hay que buscar mejorar el análisis de un tema. Enfocarnos en eso. El segundo aspecto que consideraremos a la hora de seleccionar una técnica de estas refiere a las características del grupo con el que se va a trabajar. Es decir, la primera pregunta a realizarse, los objetivos, si se conoce a las personas que acudirán al taller o si ellas se conocen. Sí, ese es un aspecto muy importante, porque si no se conocen, las personas entre sí conviene no recurrir pues a la utilización de técnicas que impliquen un alto compromiso grupal, ¿no? Porque es inadecuado pues de esta manera proponer técnicas que impliquen un alto grado de confianza en sí. También pues por el contrario tenemos que en estos casos pues es muy aconsejable acudir a técnicas menos invasivas. Además en estos casos también es importante tener un abanico, unas posibilidades técnicas, unas posibilidades o estrategias diferentes a las que habíamos planteado originalmente. Por ejemplo, si se había pensado en una técnica que implica caminar o desplazarse por el salón de clases o un sitio, y al llegar en el sitio se constata que una persona con discapacidad física que se le impide caminar, pues es recomendable obviamente cambiar la técnica o bien el procedimiento previsto de modo que esta persona no quede excluida de las actividades. Es muy importante percatarse. En los casos en que se conozca a las personas, y ya se conoce a las personas que van a asistir al taller o van a ser parte de a modo de ejemplo, podemos incluir códigos de comunicación prevalentes en los asistentes. Si están dados por la palabra oral y no tanto por la parte escrita. Entonces, es inadecuado también proponer técnicas basadas en escritura en algunas ocasiones, ¿no? Dependiendo del contexto. Este criterio es la selección de una técnica que estará dado también por el tiempo con que se dispone para trabajar. Hay técnicas que requieren de determinado tiempo, como lo dijimos anteriormente, para su realización.
y que a veces no es posible recortar el tiempo sin afectar el buen desarrollo de la propia técnica. Por eso es importante que se utilicen las técnicas con creatividad, con flexibilidad. Nunca realizar una técnica 2 veces del mismo modo también, ¿no? Sino que cada contexto y cada grupo configuran una situación inédita y dan paso a lo impensado con creatividad también. Como lo dijimos anteriormente, la creatividad es un concepto muy importante y debe ser estipulado por el profesor. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo debe estar estructurado el taller dentro de una investigación. Entonces, podemos observar que tenemos el objetivo como primera medida. Está bien referenciado el objetivo, el grupo focal. En este ejemplo tenemos 30 estudiantes, pero como habíamos dicho anteriormente, podemos dividir el grupo en 3 grupos focales de 10 personas y podemos trabajar de mejor manera. En cuanto a la metodología, tenemos la exposición de antecedentes, tenemos muy repartidos los tiempos en sí, y tenemos también en cada sección tenemos el tiempo estipulado, ¿no? Y por último tenemos la valoración de los resultados del taller. Se conforman todo lo que recolectamos, toda esa información, y se la va a tener en un documento, ¿no? Se la va a recoger. También es importante incluir un encabezado. En el encabezado va a ir la información de todos los estudiantes o los participantes del taller, los encargados. También es importante asignar estos roles, ¿no? Dentro de la praxis ya como tal del taller. Sí, entonces aquí en este ejemplo podemos ver todos los aspectos, recoge todos los aspectos de los cuales hemos hablado. Y sin duda es una herramienta muy provechosa para recolectar información en nuestro caso, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso es todo. Y gracias por su atención.